Hola amigos, hoy venimos a analizar un ejercicio del libro Ocon y Toho de la parte de humidificación adiabática Ninja. que nos dice lo siguiente. Eh, eh, Analizaremos el ejercicio 420 ya que nos indica necesitamos disponer de aire a 55 grados centígrados con una temperatura húmeda de 35 grados centígrados que preparamos en una instalación de acondicionamiento a partir del aire atmosférico a 20 grados centígrados con una humedad relativa de 60%. El proceso completo consta de una precalefacción seguida de una humidificación adiabática hasta que su humedad relativa es del 90% y calefacción final hasta las condiciones que nos interesan. Calcúlese A. La temperatura de salida del aire del humidificador. B. La temperatura de precalefacción. C. Cantidad de calor suministrado por metro cúbico de aire medido en las condiciones finales. Tenemos la carta psicométrica donde los datos ya nos dan, ¿no es cierto? Entonces nos dan un 20 grados centígrados a una humedad relativa del 60%, ¿ya? Entonces recordemos que la humedad relativa son las líneas tipo espiral que están subiendo hacia arriba, ¿ya? Y de ahí mismo leemos que tenemos una humedad de 0.0082 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. Pero también nos dan un dato de 55 grados centígrados con una temperatura húmeda de 35 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces recordemos que la temperatura húmeda o temperatura de bulbo húmedo son las líneas inclinadas que están al otro lado de la humedad, ¿no es cierto? Y también leemos en esa parte la humedad que es 0,0280 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire, ¿ya? En esta parte ahora sacamos la temperatura que necesitamos al 90% ya de la humedad adiabática. Entonces que esto no está saturado completamente, ¿no es cierto? Que a la final de cuentas también es la temperatura de rocío de la primera del 55 grados y que es la temperatura de bulbo húmedo, ¿ya? Entonces tenemos esos datos. Entonces de ahí sacamos el siguiente gráfico que nos muestra, ¿ya? Entonces nos indica todo lo que hemos sacado en la carta psicométrica, lo reflejamos acá, ¿ya? La parte de 60% de humedad relativa, la temperatura de bulbo húmedo de 35 grados, 90% de saturación también, entonces todo está ahí. Bueno, ahora tenemos seguido a eso las condiciones iniciales, ya las condiciones iniciales del aire, ya una temperatura de 20 grados centígrados o grados Celsius y que no tenemos una humedad de 0,0782 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. Las condiciones finales del aire tenemos con una temperatura de 55 grados Celsius con una humedad de 0,0280 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. Ya, eso es lo que hemos leído en la carta psicométrica. Bueno, del humidificador nos indica que sale con una humedad 2, pero no sale saturado, sino con una humedad relativa del 90% y las condiciones del aire a la salida del humidificador, ya las condiciones del aire que leídas sobre el diagrama psicométrico son una temperatura de 32.4 grados centígrados y una temperatura de bulbo húmedo de 31 grados centígrados. La temperatura de entrada al humidificador o temperatura de precalefacción, ya, entonces determinamos por la intersección de la línea de la temperatura de bulbo húmedo a 31 grados
Celsius con una recta de la humedad de 0,0082 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire, resultando una temperatura de precalefacción de 80 grados Celsius. Empezamos con las respuestas C, tomando en cuenta como base de cálculo 1 metro cúbico de aire en las condiciones finales. Ya, entonces arrancamos este ejercicio con la fórmula de volumen húmedo 1 sobre aire seco por humedad, masa de agua, por la fórmula de los gases ideales, más conocido como pavo ratón. Entonces nuestra respuesta de volumen húmedo será 0,969 metros cúbicos sobre kilogramos. Es decir, que 1 metro cúbico contiene, nos indica, entonces dividimos, ¿no? Para hallar la masa. 1 metro cúbico dividimos con 0,966 metros cúbicos sobre kilogramos para hallar la masa, que es 1,032 kilogramos de aire seco. Entonces ese es nuestro resultado, ¿sí? Entonces hallamos la cantidad total del calor suministrado que nos pide en la pregunta C. Ya, para hallar este calor suministrado, ¿no? Entonces tenemos que sumar la precalefacción y el recalentamiento. Ya, entonces tenemos que hallar esos calores antes de pasar a resolver. Bien, aplicamos para el calor suministrado la fórmula siguiente, que es calor igual a masa por calor específico por la variación de temperatura. Bien, en acá la fórmula de calor específico también tenemos, ¿no es cierto?, en el libro. Ya pueden revisarlo en el libro de Ocon y Tojo, pero también utilizamos nosotros para este caso la siguiente fórmula que deriva de lo mismo. El calor es 0,24 más 0,46 por la humedad. Ya, donde la Q es la cantidad de calor, M la masa, el triangulito con la T es la variación de temperatura, el calor específico es la CE. Ya, entonces resolvemos en este caso con la primera fórmula de calor, de cantidad de calor, ya, para hallar primero el calor de precalefacción. Ya, entonces esto de 1,032 kilogramos de aire seco ya lo hemos hallado en la masa, y aplicamos lo que son las constantes 0,24 más 0,46 por la humedad que se halla, la primera humedad que hemos hallado de 0,0082 kilogramos de agua, mejor dicho, sobre kilogramos de aire, por la variación de temperaturas que tenemos. Ya, entonces el calor de precalefacción nos da 15,10 kilocalorías metro cúbico, y a su vez el calor de recalentamiento 5,67 kilocalorías metro cúbico. Entonces hallamos el calor total, que es la suma de calor de precalentamiento, de precalefacción mejor dicho, y la de recalentamiento. Entonces tenemos un calor total de 20,77 kilocalorías metros cúbicos. Entonces esta es nuestra respuesta. Hasta una próxima. Chao, chao.